Ya teniendo claro todos los que me acabaron de mencionar, son los sonidos anormales más frecuentes que uno puede encontrar en las diferentes especies, tanto en la parte de pequeños como en la parte de grandes animales. Realmente en grandes animales los sonidos más frecuentes son los sonidos de estertores, que acuérdense que hay estertores húmedos y secos. Los húmedos hacen referencia a que esos sonidos se escuchan en la cavidad torácica o caja torácica, ¿cierto? O sea que los vamos a escuchar es en el campo pulmonar. Y en el campo pulmonar, básicamente en la rama broncoalveolar, ¿cierto? Realmente eso es donde vamos a escuchar ese tipo de sonidos. ¿Por qué? Porque esos sonidos acuérdense que esos sonidos se generan porque ingresa el aire por las vías aéreas superiores, pasa a las vías aéreas bajas, y las vías aéreas bajas se conforman principalmente por bronquios y alveolos. Entonces es ese paso por esos tubos del aire lo que genera ese tipo de sonido. El estertor, principalmente el húmedo, es generado porque esa cavidad o esas tuberías que tiene el sistema pulmonar se llenan principalmente de moco, ¿cierto? Entonces cuando hay unas neumonías de origen principalmente bacteriano, pues entonces va a haber acúmulo de moco, y ese moco pues me va a obstruir ese diámetro del tubo por donde pasa el aire, y ahí es donde se va a generar como una especie de borborismo, ¿cierto? Cuando ese moco no está compacto, pues cuando pasa el aire genera como una burbuja cuando intenta pasar o penetrar esa sustancia, esa secreción. Tenemos otros sonidos significativos que son la crepitancia. La crepitancia en la parte pulmonar, nosotros hacemos referencia a esa que parece como cuando ustedes arrugan una hoja de papel, así tal cual suena. Y en la parte de la cavidad torácica nosotros hacemos referencia a una afección a nivel de las pleuras. Acuérdense que en la caja torácica tenemos una pleura visceral y parietal, que es la que está, digamos que acá él es el arco costal, o sea, es una costilla, y yo estoy acá como pleura. Si estoy pegada más hacia la parte de la costilla o el arco costal, es la parietal. Ella que está pegada, que si Luna fuese el pulmón, entonces ¿ella quién sería? Visceral. La visceral. ¿Listo? Entonces el roce entre nosotras dos, porque estamos inflamadas por algún agente infeccioso, bacteriano, bueno, lo que sea, entonces genera ese sonido de crepitación. ¿Listo? Acuérdense que también hay sonido crepitante cuando yo, por ejemplo, hago una palpación en la parte musculoesquelética en los caballos. Es mucho más común que en otras especies, y eso se puede generar por varias causas. Uno de ellos es el enfisema. Enfisema tenemos claro qué es, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es enfisema? Es tejido que contiene aire. Entonces es el acúmulo de aire entre los diferentes tejidos, ¿listo? Y eso se puede dar, ahorita lo traigo a colación, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener un paciente que llegó con un traumatismo en la cavidad torácica, o sea que le perforaron esa cavidad torácica, y esa presión que hay interna se pierde. Entonces, ¿qué va a pasar con ese aire que está dentro de la cavidad torácica? Empieza a salir. ¿Y por dónde empieza a quedar? Principalmente como entre las fascias musculares y la piel. ¿Listo? Entonces, eso literal ustedes van a sentir como cuando yo me estoy tocando este tipo de guante. Entonces es cuando ustedes van a ver animales que fácilmente del cuello hacia abajo ustedes lo van a tocar y van a sentir esta sensación. No sé si ustedes han tenido esas envolturas que tienen como esas burbujas de aire, que uno supuestamente se desestresa reventando esas pepitas. Así es como ustedes van a sentir como esa sensación del sonido que van a encontrar en un enfisema. ¿Listo?
Y lo que les menciono, como es la cavidad torácica la que se perforó, en algunos casos, pues el enfisema básicamente puede llegar a ser generalizado, o sea que todo su paciente, por donde quiera que ustedes lo toquen, va a tener esa consistencia. Claramente eso es doloroso, es incómodo para el paciente, entonces cuando ustedes van a hacer la palpación pueden determinar que hay dolor y que hay enfisema, ¿cierto? Y el enfisema es importante porque cuando es un neumotórax, que se llama esa perforación de la cavidad torácica, o sea que se pierde esa presión por aire, por ingreso de aire externo a esa caja torácica, puede ser generalizado. Entonces, si Luna, por ejemplo, tiene una condición corporal alta, ¿cierto? Ella está gordita, la van a ver literal como un globo. O sea, el animal también cambia su aspecto porque literal se está llenando de aire. ¿Listo? En cuanto a los estertores húmedos, también los podemos nosotros escuchar, no solo por material de moco, porque otro fluido creen que ustedes pueden escuchar un estertor húmedo. De pronto, Es lo líquido mismo, que nos va a intersticial. transformarse en qué? En moco. Líquido, Entonces, ¿qué otro fluido que no sea moco? líquido Sangre. intersticial. Sí, ¿Listo? Entonces, en un hemotórax sangre. se puede generar por algún sangrado, por alguna condición en particular. En específico con los equinos, ojos o los equinos, ellos tienen una enfermedad que cuando ustedes llegan a la parte de medicina interna les van a recordar y les van a profundizar, que es la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. ¿Y eso qué es? Que claramente después de que el caballo hizo su ejercicio, su esfuerzo atlético, esos capilares de los alveolos llegan a su nivel extremo de exigencia, que llegan a una hipertensión, Se se estalla. revientan y ¿qué va a pasar? Unos microsangrados a nivel de los alveolos. O sea que cómo se van a sentir esos alveolos y esos bronquios llenos de Sangre. al punto que ustedes van a ver que el caballo luego de su desempeño atlético paró y está con epistaxis, que es Es una sangrado hemorragia pulmonar. pulmonar. ¿Listo? Esto es importante para reconocerlo y empezar ustedes a diferenciarlo, a tenerlo en cuenta como predisposición de lo que hablábamos en la reseña, que es importante identificar la especie o no. Es muy raro, no quiere decir que no se dé, pero es muy raro, por ejemplo, no sé, en una oveja que el sangrado, la epistaxis sea por una hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vemos un caballo con esos signos, pues uno de mis diferenciales va a ser hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio, que les dije la fisiopatología súper resumida y así por encima. ¿Listo? Entonces, ya entrando en claridad con esos sonidos y recordando como los más comunes, luego seguimos con las sibilancias. Las sibilancias, como su nombre lo indica, es un sonido que nosotros tenemos como un silbido, ¿sí? Y eso pasa ¿por qué? Porque esos tubos que son los bronquios y alveolos se contraen o se cierran por alguna razón o se obstruyen. Realmente la principal causa es eso, que se cierren o que se llenen de fibrina, ya que endurecidos y pues su diámetro disminuye, entonces el aire ¿cómo va a pasar? Forzadísimo, ¿cierto? Entonces va a sonar como un silbido, de ahí el nombre. Generalmente eso porque se produce, eso ya no se produce tanto como por agentes infecciosos o etiológicos, sino ya por unos procesos degenerativos como por ejemplo el asma, las bronquitis crónicas, que ya no es solo la inflamación, sino ya el reemplazo de tejido fibroso. Entonces ustedes lo van a ocultar también ¿en dónde? En la cavidad torácica. Hay unos ruidos que nosotros los escuchamos básicamente fuera de la cavidad torácica, que son los estertorosos. Cuando hablamos de estertorosos, ustedes ya inmediatamente saben que les están reportando es un sonido anormal en la tráquea. ¿Listo? Estertores, pulmón, estertorosos, tráquea. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya vamos a iniciar con el examen clínico general,
teniendo ese recorderis ya y esa aclaración de los sonidos en el campo pulmonar. Y pues el examen, acuérdense que nosotros lo ideal es empezar de cabeza a cola, aunque yo les he dicho que también se puede cola-cabeza, pero en el tema de animales, y pues yo creo que todo el mundo, es más cómodo y más seguro trabajar de cabeza a cola. Si yo llego acá de una vez a coger el posterior, pues ¿qué va a hacer? Me va a mirar mal y me va a patear, ¿cierto? Entonces por eso lo ideal es la presentación del paciente primero y luego si empiezo la observación y manipulación del mismo. En este caso entonces vamos a empezar de cabeza a cola y parte del sistema respiratorio entonces se compone por los hollares, ¿cierto? En el caso de los equinos nosotros contamos con unas particularidades en los hollares. En los hollares hay varias estructuras, entonces yo el hollar lo divido principalmente en la parte dorsal, que es esta de acá, o sea que va por el dorso del animal, y la parte ventral. En la parte dorsal del hollar del animal yo tengo una condición acá, una estructura anatómica que yo lo conozco como el divertículo nasal. Miren hasta dónde me llega el dedo. No la estoy lastimando, no la estoy maltratando, simplemente estoy haciendo palpación. ¿Listo? Por eso las molesto tanto con el largo de las uñas. Imagínense uno con una uña larga y que ella se mueva, pues predisponemos a que se lastime más fácil. ¿Listo? Ella es súper tranquila, entonces ella se deja trabajar acá. Otros animales les van a molestar, entonces nos toca con paciencia. ¿Listo? Este divertículo nasal no está claro en su totalidad para qué está. Algunos autores lo reportan para, como el caballo es un animal atleta o deportista, para que pueda tener una capacidad mayor de dilatación del hollar. ¿Sí? O sea que el hollar se dilata y así poder captar más ingresos de oxígeno o de aire en la fase inspiratoria del paciente. Adicional a eso también dicen que tiene como otra condición que es como calentar aún más el aire que él recibe. Porque es importante el divertículo nasal, se dan cuenta que es como una cavidad que parece un bolsillito que termina más o menos en esta forma triangular. Porque, por ejemplo, cuando ustedes vayan a ver el paso de sonda nasogástrica en el paciente, en el equino, que quiere decir que pasa una manguera, un tubo, desde la nariz hasta el estómago. Entonces, a veces ustedes van por la parte dorsal del hollar y pues a dónde van a introducir esa manguera o esa sonda, pues al divertículo nasal y pues se le pueden lastimar. Adicional a eso, ustedes van a ver unas patologías generalmente en animales jóvenes, que son unos quistes que se forman como ya en el final del divertículo. Entonces, eso también les sirve a ustedes pues, para poder explorar y determinar que está solo en la parte dérmica y que está solo en la falsa nariz o divertículo nasal del equino. ¿Listo? Ahora hacia la parte ventral del hollar, hacia la parte interna, me acuerdan ahorita porque ella es muy pequeña, entonces esa estructura también por ende es muy pequeña, pero en los otros caballos que son más grandes y tienen los hollares más amplios la podemos ver fácilmente, que es el conducto naso-lagrimal. En los equidos porque estamos trabajando con las males también, mulares, las males están al otro lado, ellos son de las pocas especies que yo puedo lograr evaluar el conducto nasolagrimal por medio de observación. Ustedes vayan y busquen el conducto nasolagrimal al gato o al perro, o incluso al ovino que vamos a trabajar ahorita, ¿cierto? Entonces ahorita lo vamos a ver y es un orificio que ustedes van a encontrar, digamos que esta es la pared como el hollar y hacia adentro ustedes van a encontrar un circulito perfecto sobre esa piel. Si sobre todo ellos tienen los hollares pigmentados, ustedes van a ver pues que ese circulito se va a ver, es de color rosa. Entonces esto puede ser oscuro
y acá el circulito perfecto es color rosa. Ese es el ingreso del conducto nasolagrimal. ¿Por qué es importante evaluarlo? Porque en los equinos se obstruye. Entonces ahí nos sirve la observación y el reporte que ustedes den de lo que observan al examen clínico. Entonces cuando ya veamos toda la parte ocular, o creo que ya ustedes tienen la terminología, que es epífora. Epífora no tenemos ni idea qué es. Epífora es la secreción que sale por los ojos. Entonces nosotros vamos a tener una epífora y las secreciones, acuérdense que las clasificamos en serosas, mucosas, purulentas y sanguinolentas, ¿cierto? Entonces es importante, si ustedes me dicen a mí, es que ese Luna, ese equino tiene una epífora, y ahí es la importancia de los apellidos, si es uni o bilateral. Entonces, un ejemplo, Luna tiene una epífora unilateral, muco purulento. Entonces ustedes ya se ubicaron y ya es el lenguaje técnico y universal, entonces ya todos entendemos que entonces ella tiene secreción mucopurulenta por un ojo. ¿Listo? Y eso puede ser indicio en los equinos de qué, los equinos, perdón, de una obstrucción del conducto nasolagrimal, no necesariamente una conjuntivitis o una afección directa en el ojo. ¿Listo? En el caso de ellos, por eso es importante esa estructura. En los hollares, ¿qué más podemos evaluar? Nosotros podemos evaluar si hay o no hay evidencia de moco, bueno, traumas, secreciones, masas, como lo dijimos en el divertículo nasal, secreciones principalmente. Adicional a eso, es una de las maneras superficiales de tomar la frecuencia respiratoria. Yo puedo tomarla bien sea con las palmas de las manos, aunque no lo recomiendan, sino con el dorso de las manos. ¿Por qué? Pues porque el dorso tiene menos tejido de queratina y es mucho más sensible para yo lograr sentir cada vez que el animal expira el aire. ¿Listo? Entonces, inspira, siento que sale el aire, es la fase de expiración, entonces eso lo cuento como 1. ¿Listo? También yo tengo que evaluar la simetría de los hollares. Si se dan cuenta, Luna, cada vez que ella respira, dilata los hollares y son los dos al tiempo. ¿Cierto? Si quieres, pongámosla más de frente y me dicen entonces en los hollares de ella que ven. no son ¿Qué pueden observar? normales. Una secreción. ¿De qué tipo? Mucosa, serosa. Cerosa, porque es Cerosa. transparente. Entonces ahora le van a poner también el otro apellido, es unilateral. Unilateral, yo se la veo en unos ojos. ¿Tú la ves unilateral? ¿Alguien la ve diferente o está Yo la de veo acuerdo? bilateral. ¿Tú la ves bilateral? Es que no tengo el otro. Es que no. Sí, bilateral. Es Sí, ya. bilateral, ¿listo? Entonces, ¿ustedes qué pueden intuir de eso? ¿Está enfermo? ¿Le pasará algo? No, Que tiene tiene frío, frío. está igual que nosotros por la mañana, ¿cierto? Y no necesariamente es que nosotros estemos enfermos, es una capacidad de termorregulación del cuerpo. El conducto nasolagrimal también, en el caso de ellos como en nosotros, cuando ustedes lloran, lloran literal por la nariz y por los ojos. O yo también lloro por los ojos y por la nariz. No se dan cuenta que uno empieza a llorar y empieza a llorar. Pues lo que está saliendo es el mismo fluido que le sale a uno por los ojos, porque por eso el conducto lágrima. ¿Listo? En el caso de los equinos, lo que les decía, ese conducto es importante, se puede obstruir y generar esas secreciones oculares, y uno hace una prueba que es pasar una sonda o un catéter. Generalmente yo lo hago, por ejemplo, con una sonda urinaria de perro o de gato. Se introduce por ese orificio en el hollar y se pasa una sustancia, puede ser como la fluoresceína, que la fluoresceína se utiliza precisamente para determinar ciertas patologías en el ojo. Entonces, eso, Úlceras.
se conoce como la fluoresceína porque su color es fluorescente, es como un verde neón. Entonces, si yo la paso, introduzco la sustancia desde el conducto, o sea, desde aquí, desde la nariz, pues que espere, Que llegue hasta el ojo. que me salga lágrima Verde. fluorescente. Si no me sale la lágrima fluorescente y se retorna el contenido todo es por la nariz, pues ese conducto está obstruido. Obstruido. ¿Listo? Entonces, en el caso de ella, asumimos que está muy temprano, ella está aquí en el potrero, entonces pues lo que tiene es una secreción por frío, por cuestiones de termorregulación del clima. Adicional a eso, quiero que le miren los hollares, cómo respira ella. O sea, si los dilata mucho, si no. Si la respiración es bilateral. O sea, los dos hollares los dilata, ¿cierto? Es Mm. como que si arrugara Al la tiempo. carita, ¿cierto? Mm. Quiero que miren la yegua que tienen los compañeros allá y me digan si lo dilata de la misma manera que los dilata Luna. No. No, ¿cierto? Tiene una respiración menos Profunda. pronunciada o agitada. Mm. Entonces, eso ya es algo como para observar y reportar en la historia. ¿Listo? Luego pasamos a esta zona de acá. Y esta zona de acá, porque es importante. Los senos Senos paranasales. Senos para Nasales. nasales. ¿Cuáles son los principales y cuáles son los que yo puedo evaluar en el equino? El frontal es Frontal. acá más arribita, que es esta parte de acá. Ah, el... Pero en esta zona de acá, ¿quiénes están? A Mandíbula. repasar anatomía. Entonces, en esta primera parte de acá, vamos a encontrar los senos paranasales maxilares. Y en el equino se dividen muy fácilmente los dos. Entonces, está el inferior El y superior. el superior. ¿Listo? Luego de ellos seguimos con el seno paranasal Frontal. frontal. ¿Listo? Y la forma de evaluar los senos paranasales, ahí sí yo me retiro Es percutiendo. los guantes porque la forma de examinarlos es percutiéndolos. ¿Listo? O sea, evaluándolos o con observación, con palpación y con Percusión. percusión. ¿Listo? Mírenle la cara a ella. ¿Cómo le ven esta parte donde están los senos maxilares? Simétrica. 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 ¿Algo más? No. Listo. Entonces voy a empezar a hacer la percusión. Se acercan, dejan. Ahí sí nos toca acercarnos, dejar la timidez para que podamos escuchar el sonido. ¿Listo? Exacto. Entonces, este sonido de acá es un sonido hipersonoro y este sonido se conoce como un sonido normal. Acá se dan cuenta que es como un sonido más seco. Eso es lo que conocemos Sí. como un sonido mate. ¿Listo? Quiere decir que algo está pasando en esa parte de los senos paranasales maxilares derechos. ¿Listo? Y específicamente podemos evaluar si son los dos o si está más afectado el uno que el otro. El inferior. El inferior, ¿cierto? Entonces, seno maxilar inferior derecho. Derecho. Me cuesta ubicarme con eso. Derecho, entonces tiene un sonido mate. ¿Listo? Y ahora vamos con el frontal. ¿Listo? No les molesta, sí. Estamos Normal. bien.
En equinos, perdón, porque es importante evaluar los senos paranasales, no solo por unas afecciones netamente del sistema respiratorio, como en la mayoría de especies, sino que de pronto a ustedes les puede llegar un equino con una fístula. Cada fístula es que sale cualquier contenido, secreción por ahí, y ahí no debería haber un orificio, ¿cierto? Entonces a ustedes les va a llegar de pronto un paciente con contenido purulento por acá. ¿Ustedes cómo lo pueden asociar? ¿Qué creerían ustedes que por qué lo está saliendo por ese orificio, ese punto? Y cuando ustedes hacen la palpación, sienten que sobre la lámina ósea hay un huequito, que es la fístula, ¿cierto? O sea, abrió espacio y salió por la parte más delgada de la nariz, que pues es las láminas del seno paranasal maxilar. Entonces, ¿ustedes con qué lo podrían asociar? Pues yo he visto que por infecciones en los dientes. Infecciones en Exactamente. los dientes. Suben. En los Las equinos, bacterias. sobre todo los premolares y molares, los últimos premolares y los primeros molares, tienen una comunicación casi que directa con los senos paranasales maxilares. Entonces, si una muela está dañada, pues ¿para dónde va a correr toda esa infección? Para arriba, ¿cierto? Para el seno paranasal, porque volvemos a lo mismo, la estructura ósea de los senos es mucho más delgada que irse por allá para abajo a cavidad oral, penetrar todo absolutamente el tejido de la muela y salir. Entonces ellos hacen los abscesos y salen hacia los senos paranasales. Entonces, un diagnóstico diferencial es que tenemos entonces que revisarle la boca a ese paciente, a pesar de que nos está afectando la parte del sistema respiratorio. Entonces, hasta ahí vamos con sistema respiratorio de vías aéreas altas, ¿cierto? Luego de los senos paranasales, entonces yo reviso una parte importante de acá en ellos, que es la garganta. O la garganta, conocida técnicamente como la laringe del caballo, ¿cierto? Dentro de la laringe, ustedes tienen que recordar anatomía, que está la faringe, ¿cierto? Está faringe y laringe. La laringe en el equino, porque es importante evaluarla. O sea, en todos los animales es importante, pero en equinos hay unas particularidades. No es como porque la bolsa gutural se No, todavía no hemos llegado a la bolsa gutural. ¿No? Entonces, ¿Se acuerdan de las estructuras de la garganta, de la laringe? ¿Quiénes las conforman así principalmente? ¿La laringe qué es? La epiglotis es una. la glotis. Bueno, la glotis es En el más equino abajo. no está tan pronunciada. Los ¿Cuáles? cricoides. Bueno, el cricoides está lateral, sí. El ioides, pero ese no lo alcanzamos a evaluar. Bueno, así al examen clínico, ¿no? Y ese es más un huesito. Y no me acuerdo. Que son así. O sea, me acuerdo de la forma, que No. es como una sillita. El de la sillita y eso es el ioides. Glotis. No, la tiroides no es un cartílago. Pues sí está en la faringe, pero se palpa en la faringe, pero no. Eso sí se ve con hablas, pero no sé el nombre. No, el cricoides son los laterales. Los ¿sí? laterales. Ah, no. Aritenoides. Duro. Aritenoides. Porque está chantada, porque no le contesté, pero ir a la práctica. No. Los aritenoides. Entonces, acá présteme su mano y colóquela así. Esta es la epiglotis del caballo. O sea, aquí están los hollares del caballo. Entonces nosotros vamos a hacer una visión de esa garganta por medio de endoscopía. Entonces vamos a meter una camarita desde la nariz hasta la garganta. Entonces, ¿yo qué voy a ver en primera instancia? La epiglotis acá en el piso. Y acá mis manos van a ser los cartílagos aritenoides.
Y aquí alrededor, entonces, póngame las manos acá. Estos son los cricoides, por eso les dije que van laterales. Y acá van los aritenoides. Y aquí los aritenoides, ¿qué es lo que están haciendo? Permitiendo el ingreso del aire o no a la tráquea. Allá se ve un orificio negro, un hueco negro cuando yo tengo la cámara del endoscopio acá. Entonces aquí estos ya están cubiertos por la parte muscular y demás. Los únicos que yo logro ver son la epiglotis, los aritenoides y el techo de acá, que es la faringe. ¿Listo? Entonces los aritenoides, ¿qué hacen? Abren, cierran, ¿cierto? Abducen. ¿Listo? Y aquí ya ingresa o no ingresa el paso del aire. Listo, gracias. Porque en el caballo es importante evaluar esa parte de la laringe. Porque en el caballo hay unas patologías que se resumen o se consolidan en un síndrome que se llama el síndrome del caballo roncador. Y el caballo ronca por diferentes causas. Puede ser porque, otra vez préstame la epiglotis. Porque la epiglotis entonces se desplaza hacia arriba. Eso es desplazamiento dorsal del paladar blando. Y si es así, aquí dijimos que está a la entrada de la tráquea, pues ¿qué va a pasar? Pues no entra el aire, esto vibra con el aire y genera ronquidos. O la otra es que la epiglotis está ahí juiciosa y yo estoy acá como aritenoideo, pero resulta que yo estoy perezoso para trabajar. Entonces no quiero abrir. Me quedo ahí. Y yo sí trabajo solo. El derecho. ¿Sí? Entonces, eso se llama, cuando son los aritenoides, se llama hemiplejía laríngea. ¿Listo? Y por esas son como las principales causas, hay muchas más, pero son las principales para que un caballo ronque. ¿Listo? Entonces, ¿es importante o no es importante evaluarlo? Sí. ¿Y cómo lo evalúo yo? Entonces, como yo tengo acá mis aritenoides y sé que van así hacia afuera, ellos yo los cojo desde acá, desde la base de la faringe, hacia adentro, palpo la faringe de Luna, ahorita lo voy a hacer, y yo me quedo ahí, donde está como la base de los aritenoides. Mientras mi compañero, acá a nivel de la cruz o del encuentro, él le va a estimular con una palmada el nervio laríngeo recurrente, que es el que me le dice al aritenoide, oiga, ahora sí. Entonces yo lo estimulo por medio mecánico, que es el golpe que yo les doy. Es un golpe suave, contundente pero suave, o sea, no es que me los van a coger ahí tele la palmada. Y ustedes van a sentir una leve vibración de los cartílagos. ¿Listo? Les va a costar, no se sientan frustrados si no lo sienten hoy. La idea es con el paso de las prácticas que lo hagan, pero van a sentir algo muy leve, así, muy leve. ¿Listo? Y se debe sentir, si yo hago el palmoteo en el lado derecho, pues lo debo sentir más en la vibración al lado opuesto. ¿Listo? No es que sienta los dos al tiempo, sino que entonces ahora tengo que cambiar de lado para sentir el otro. Si yo no llego a sentir, después de hacerlo por lado y lado, que alguno no se movió, ese paciente es candidato a una evaluación más a profundidad por una posible hemiplegia laríngea. ¿Listo? El desplazamiento dorsal sí yo no lo puedo determinar por examen clínico. Y esa prueba que les acabo de decir se conoce como el SLAP test. Entonces el SLAP test es importante en equinos, ya entendimos por qué o recordamos por qué. Ahora sí, vamos a ir más arriba. Esas no las podemos palpar, pero si llegasen a estar anormales, sí las puedo tocar acá a nivel de la base del pabellón auricular. Y es las bolsas guturales. ¿Listo?
Nos devolvemos acá a la garganta y acá, acuérdense que en la base nosotros podemos, si están aumentados de tamaño o lo que reportamos como reactivos, están los ganglios submandibulares. Estamos en la mandíbula, en la base de la mandíbula. ¿Listo? Son los que más comúnmente logro yo evaluar en el equipo. ¿Por qué son importantes en la parte del sistema respiratorio? Entonces ustedes van a decir, nos está confundiendo porque está en el sistema respiratorio y nos habla de ganglios. Porque en los equinos hay otra patología que se llama gurma o papera o adenitis equina. ¿Y eso dónde da? En los Pues en los ganglios. ¿En cuáles? En los submandibulares. Y van a afectar la tráquea. ¿Por qué? Porque van a obstruir empezando porque la vía de entrada a esa patología es respiratoria, vías aéreas altas. pues. Se acumulan los ganglios y pues me puede obstruir la primera fase de la tráquea. ¿Listo? Ahora sí vamos a la tráquea. Entonces la tráquea la voy a dividir en tres. Entonces, esta parte de acá, no sé si todos la alcanzan a ver, la voy a dividir entonces en tres partes. Entonces este va a ser el primer tercio, el segundo y el tercero. ¿Listo? Del segundo tercio hacia arriba, vías aéreas altas. Del tercio medio hacia abajo, vías aéreas bajas. El tercio medio, porque es importante en la tráquea, porque es la zona donde anatómicamente yo tengo más expuesta la tráquea. Y ahí es donde yo voy a poder auscultar mucho más fácil el paso del aire. Si lo hago arriba, lo puedo hacer. Si lo hago abajo también, pero la parte de musculatura y pelaje me van a cubrir más los anillos traqueales y yo, sobre todo cuando estoy iniciando a entrenar mi oído, pues va a ser mucho más difícil determinar el sonido. ¿Listo? En el primer tercio que voy a evaluar, el reflejo tusígeno. Lástima que ya se fue una paciente acá, pero había una paciente que ustedes le hacían el reflejo tusígeno, acuérdense que son en los primeros anillos endotraqueales, y con solo hacerle así, tosía. Y era una tos seca. ¿Seca qué quiere decir? Pues que ustedes no escuchan como el estertor o la expulsión de un contenido mucopurulento. ¿Listo? En el caso de los equinos o de grandes animales, no es solo la cuestión de aprensión acá, cómo se maneja en pequeños, porque algunos por condición corporal, por raza y demás, vuelvo y les digo, tienen la tráquea más cubierta por la parte muscular. Entonces, la otra opción es que yo hago los anillos endotraqueales y yo hago este masaje para estimular el reflejo. ¿Listo? Y acá en el tercio medio puedo no solo escuchar si está el paso del aire o no limpio, sino los sonidos estertorosos que les comenté, y también ahí es donde yo puedo tomar la frecuencia respiratoria de la forma más confiable. Seguimos ya con la parte del campo pulmonar. Entonces, el campo pulmonar, ¿cómo me lo van a definir ahí? Anatómicamente hablando. Hay una rama de la anatomía que se llama anatomía topográfica, y esa nos sirve a nosotros en semiología y en muchas otras cosas más, precisamente para ubicarnos cuando ya tenemos el caballo con pelo, músculo, piel y está vivo. No lo podemos disectar para ubicar los órganos, ¿cierto? Entonces, ¿quién me define el campo pulmonar del caballo? Es como entre el... Creo que es como la entre el- penúltima costilla, luego creo que la 15, luego la 13, la 10 y ahí sube como, o sea, es como así. Muy diagonal. Está bien gorda, ¿no? No la escuches. Sí, estás Como bien. por acá siento la última. Toca que alguien ayude entonces a sostenerla para que puedan ella ya ejercer ahí
Entonces, tenemos que recordar cuántos arcos costales tienen. 18, 18 pares costales, ¿cierto? O costillas. Entonces, vas a ubicar la número 18. Ajá. Después por acá diría. Después por acá y después sube. Listo. Entonces, para no confundirnos, y si están gorditos, entonces se nos dificulta más. Y si es grande o es pequeño, es lo mismo para todos. Aquí sí no afecta si es neonato, si es de raza pequeña, mediana o grande. Para todos es lo mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a ubicar no se debe hacer esto que estoy haciendo, pero estoy excediendo la confianza que la yegua me da. Entonces, ubico la tuberosidad, ¿cuál es esta? Sacra. Coxal. Ubico el último espacio intercostal, o sea, si tenemos 18 costillas, entonces ¿cuántos espacios intercostales tenemos? 17. Ubicamos acá, les toca con palpación, o sea, literal van a sentir, entonces esta es como si mi dedo fuera en la costilla y acá van a sentir una depresión. Es que en ella toca literal palpar y meter un poquito el dedo con fuerza porque pues la conexión corporal está. Entonces, a nivel de la tuberosidad coxal, dijimos, pues buscamos el 17º espacio intercostal. Acuérdense que la tuberosidad coxal tiene como dos punticos, ¿cierto? Una más arriba y otra más abajo. Entonces, el más arriba, el espacio 17, acá donde está el otro huesito, el espacio 16, ¿cierto? Ahorita lo hacemos en la pose, acá, ¿cierto? Y acá tenemos otra tuberosidad que, ¿cómo se llama? Que también hace parte del hueso de la cadera. Sacra. La isquiática. Entonces vamos a ubicar el 14º espacio intercostal a nivel de la tuberosidad isquiática, ¿cierto? Entonces van dos puntos acá y el otro acá. Y ahora voy a buscar el 11º espacio intercostal a nivel del hombro. ¿Listo? Y de últimas voy a buscar el 5º o el 4º espacio intercostal, dependiendo si estoy del lado izquierdo o del lado derecho. Si estoy del lado derecho lo busco en el 5º, en el 4º. Si estoy en el lado izquierdo, en el 5º. ¿Por qué? Pues porque ahí se me va a cruzar con el corazón. ¿Listo? A nivel del olecranon o del encuentro del codo. ¿Listo? Y ahí yo ya puedo trazar mi línea imaginaria y tengo delimitado el campo pulmonar. Aquí por detrás de la escápula trazo una línea imaginaria hasta las apófisis transversas de las vértebras torácicas. ¿Listo? Y acá por eso les dije que se me olvidó la cinta. Ahorita igual lo vamos a hacer en cada caballo. Marcar los puntos y ya después La línea. ¿listo? Y ahí yo con la cinta, entonces mientras me aprendo el espacio, delimito el campo y eso que está dentro de esos puntos que les acabo de dar de referencia, aplica para ella, para ellos, para todos los equipos. ¿Listo? Y ahí dentro de ese campo, entonces voy a hacer auscultación, percusión y palpación. A veces cuando los animales tienen el roce pleural, yo nomás con palpar hacer esto, ellos muestran un signo que se llama pleurodinia. Pleurodinia, pues ya si decimos pleura, hacemos referencia a pleuro, a la pleura. Bien sea la visceral o la parietal o las dos. Y dinia hace referencia a que le duele. ¿Listo? Entonces, como la pleura está tan externa, nomás con hacerle presión leve acá en el arco costal, ellos van a mostrar dolor en procesos de bronconeumonías. ¿Listo?
Y ahí entonces ustedes van a auscultar dentro de ese campo el paso del aire por medio de la auscultación. Adicional a eso, nosotros en equinos, de pronto en luna no, pero en animales de ya mayor tamaño, sí vamos a manejar algo adicional, porque ustedes van a ir a escuchar y ustedes me van a inventar y me van a decir que sí escucharon. Y sobre todo que está raro, que tiene crepitaciones, que no sé qué, porque ustedes están entonces así y mirando para el techo y entonces están haciendo esto contra el pelo. O se van a asustar porque en cavidad torácica a veces se alcanzan a percibir movimientos Intestinales. digestivos, ¿cierto? Entonces en el caballo, ¿qué es lo que pasa? Como el tórax es tan grande, los sonidos no se alcanzan a percibir así nomás como en un pequeño, a menos que sea un potro. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca literal sobrecargar ese árbol broncoalveolar de CO2. La prueba de la bolsa. ¿Para qué? Para que se dilaten totalmente para poder hacer esa necesidad de intercambio gaseoso así abrupto y poder ser perceptible a nosotros por medio del fonendoscopio. Entonces, para eso literal yo tengo que producir esa sobrecarga o ahogar el caballo de una manera controlada. ¿Y cómo lo hago? Con la prueba de la bolsa. Entonces, por eso es que ustedes ven en campo o en clínica que le ponen una bolsa al caballo y no es la manga, no es que le tapen los hollares, porque ahí no se alcanza a generar una carga significativa de CO2 para que ese intercambio gaseoso realmente sea fuerte. Entonces, ¿qué toca? Pues una bolsa donde realmente se acumule CO2 y que lo que inspire sea CO2 para que los alveolos Dilate. se expandan lo suficiente y yo pueda Escuchar. ¿Listo? Y ahí ya terminamos con la evaluación del sistema Respiratorio. ¿Listo? No sé si quieren un break pequeñito, pero me da pena con ellos pues que ya tienen los animales, o si están de una vez con la actitud y se distribuyen en equipos y empiezan a trabajar. Y ya traigo la cinta para poderles delimitar el campo pulmonar en ellos y hacer la prueba del SLAP test, sobre todo con ellos pues que son más grandes. En Luna es muy chiquita, entonces en ellos sí paso grupo por grupo y lo hacemos ahí. ¿Listo? Listo. Entonces arranquemos.